No lo veo. Ya está, maestra. ¿Me meto al instituto? Sí, por favor. Ya está ahí. Ya. Ya estamos transmitiendo en Facebook. Les vamos dando la bienvenida a los compañeros que van ingresando. Buenas tardes a todos los que se van incorporando a este conversatorio internacional. Esperamos unos minutitos en los que van ingresando todos los compañeros para que podamos dar inicio a este conversatorio. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias. Digo, sí. Gracias, buenas tardes. Estudiantiles, perzotécnicos. Okay. Buenas tardes, les voy dando la bienvenida a los que se van incorporando a nombre del Instituto de Integración y Desarrollo aquí en la Ciudad de México y del Centro Empresarial Profesional CEMPROF Lima, Perú. Hoy tenemos un conversatorio por demás interesante, es un conversatorio internacional. Tenemos a dos grandes expositores en la materia de este tema muy sui generis que llamamos el rol del criminólogo y el criminalista ante las organizaciones criminales del siglo XXI. Nos acompañan dos ponentes con una amplia experiencia en estos temas, el doctor Javier Abedini y la doctora Violeta Hernández Alfaro. Él es de Argentina y nos ha hecho favor de brindarnos hoy la oportunidad de escuchar no solamente sus conocimientos, sino su experiencia en esta materia. La doctora Violeta Hernández Alfaro igualmente tiene una amplia experiencia en estos temas. En cuanto se incorporen otros compañeros, vamos a darle pauta a dar lectura a su semblanza curricular, que obviamente es una breve semblanza porque hablar del currículum de ambos exponentes pues sería interminable el día de hoy. Este espacio que hoy abrimos, para nosotros como instituciones es muy importante abrir esos espacios de diálogo y de comunicación con todo aquel interesado sobre estos temas. Nos da mucho gusto ver perfiles tan diferentes en este conversatorio como son médicos, cirujanos, licenciados en Derecho, criminólogos, criminalistas, trabajadoras sociales. Tenemos también jóvenes de bachillerato, todos interesados en estos temas y que de verdad es muy importante porque lo más importante dentro de esta área es generar lo que es la cultura de la prevención, la cultura de la intervención y la cultura de la atención. El día de hoy nos vienen a aclarar y a hacernos la diferenciación entre el papel que juega el criminólogo, el papel que juega el criminalista dentro de este ámbito y que finalmente ambos tienen que coincidir, tienen que embonar ese engranaje porque ambos se dan insumos para poder esclarecer alguna situación en el ámbito penal o pericial. Vamos a esperar, si me permiten los ponentes, y les pido de la manera más atenta que nos esperemos unos 5 minutos en lo que le damos entrada a otras participantes que están en la sala de espera para que podamos iniciar
Si les parece, doctores, doctora Violeta, Sí. doctor Javier, si nos permiten Sí. unos momentos para que demos, bueno, continuemos con esta exposición. Por favor, gracias. Doctores, tenemos ahorita ya en sala, perdón, en presencial tenemos 30 personas. No sé si gustan ustedes que por respeto a los tiempos vamos iniciando con la presentación o nos esperamos unos minutitos. Ustedes me indican, maestra, maestro. Son y 5, si quiere darle 5 minutos más, no hay ningún inconveniente. A veces los problemas de conexión nos afectan a todos. Ok, entonces esperamos unos minutitos para darle pauta a su participación. Gracias. No hay problema, no hay problema. Mientras les voy comentando, tenemos participantes de algunos otros países que nos hacen el honor de invitarnos, de acompañarnos, perdón. Tenemos obviamente personas mexicanas, tenemos de Chile, de Bolivia, de Perú. Y a todos les vamos, y algunas partes muy representativas nos saludan aquí de Chilpancingo, aquí en la Ciudad de México. Les agradecemos que estén aquí presentes, que se vayan incorporando. A todos les damos la bienvenida. Saludos de Perú. Todos están aquí. Paraguay. De la Ciudad de México. Pues va a estar como muy nutrida nuestro conversatorio. Y que esperemos, tenemos saludos de Los Ángeles, California. Esperemos que todos se vayan con un buen sabor de boca, como decimos aquí en México, por estos excelentes expositores que el día de hoy tenemos. Saludos de Colombia, de República Dominicana, de Guatemala, de la Ciudad de México, de Madrid, España, Perú. Ojalá también nos acompañen sus connacionales, doctor. Esperemos. ¿Verdad? Del Estado de México también tenemos por aquí. Casi bajo sin plata. Ay, dije que iba a pagar con 50 y era con 20. Me voy bien. Veo que siguen entrando. Sí, siguen entrando, doctor. Afortunadamente fueron muy taquilleros el día de hoy ustedes, así es que vamos a aprovecharlos al máximo. Mire, aquí hay saludos de Mar de Plata, doctor Arturo Quilag. La ciudad feliz. ¿Verdad? Ojalá pronto la conozcamos. Saludos de Lima, Perú.
pues sí tenemos una amplia gama de participantes y de perfiles académicos. Doctora Violeta, no sé qué opine junto con el doctor si damos inicio o son 36 participantes ahorita. Teníamos una lista de casi 70, 80 personas. No sé si se van a ir incorporando y les damos... ¿Ya te grabaste? Como quieran, yo no tengo problema. Doctora. Ay, como- Bueno, si gustan, vamos iniciando por respeto también a los presentes. Para formalizar, bueno, como les repetía yo, soy su servidora, la licenciada Matilde Fernández Hernández. Les doy la bienvenida a este coloquio o a este conversatorio internacional donde tenemos la participación de México y Argentina, Argentina-México, con la doctora Violeta Hernández Alfaro y el doctor Javier Abedini. Nosotros como institución, el Instituto de Integración y Desarrollo y la Asociación SEMPRO de Lima, Perú, les damos la bienvenida a este conversatorio internacional en el cual habremos de tener el grandioso honor de contar con la participación de estos dos ponentes de un amplio prestigio académico y de experiencia laboral. Si me permiten ustedes, voy a decir un poco la semblanza de cada uno de ellos como preámbulo para que no interrumpamos la participación de los dos. Tenemos a la doctora Violeta Hernández Alfaro. Ella es honorífica por Bolivia, ha sido conferencista nacional e internacional. Ella es especialista, es una de las primeros peritos en kinésica, es la primera perito en kinésica. También es perito especialista en áreas forenses y periciales, en psicología forense, perito en victimología, perito en criminología. Ha tenido más de 15 años de experiencia en atención a víctimas de la violencia. Es especialista en pruebas psicométricas laborales, forenses y clínicas. Ha sido docente universitaria a nivel licenciatura y bachillerato. Es especialista en perfilación criminal y detección de trastornos de personalidad. Es especialista en temas de delincuencia organizada, feminicidio, delitos a través de sectas, imagen, personalidad, entre otros muchos. Ella, como bien les comenté, es conferencista a nivel nacional e internacional. Ha tenido el honor de ser invitada por distintos países en diferentes instituciones públicas y privadas, así como centros de policías y diversas universidades nacionales e internacionales. Ella, aparte, es especialista en rostro, es experta en retrato hablado, maneja todo lo que es la morfopsicología del rostro y aparte es especialista y perito en grafología criminal, científica, forense e infantil. Por su lado, el doctor Javier Abedini es técnico superior en balística forense, licenciado en criminalística. Es teniente de primera policía científica de la provincia de Buenos Aires. Perdón por el ruido. Es jefe de la subdelegación de policía científica de Carmen de Pantagones, policía de la provincia de Buenos Aires. Tiene más de 25 años de experiencia en criminalística. Tiene la especialidad en criminalística de campo y balística en general. Es docente universitario en la licenciatura en criminalística por la Universidad Católica de La Plata, titular de la Cátedra de Balística Forense 1 y 2 en la Universidad Católica de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Ha sido también conferencista nacional e internacional. Ha tenido el honor de ser invitado por diferentes poderes judiciales, instituciones policíacas y diversas universidades a nivel nacional e internacional. Estos son los perfiles a grosso modo de nuestros dos ponentes el día de hoy, la doctora Violeta Hernández Alfaro y el doctor Javier Abedini, de México y Argentina. El día de hoy tenemos el honor de recibirlos para que nos hablen sobre el tema, el rol del criminólogo y el criminalista ante las organizaciones criminales del siglo XXI.
cedo el uso de la palabra a la doctora Violeta Hernández Alfaro para que nos haga un bosquejo general de cuál es este rol. Adelante, doctora. Bienvenida. Bueno, el rol del criminólogo, bueno, buenas tardes ante todo. Buenas tardes a todos los países en diferentes horarios que estamos. Buenas tardes, buenas noches. Me da gusto participar en este momento con toda la situación de la delincuencia que estamos ahorita viviendo, y no creo que nomás sea México, es América Latina completamente, y que tengamos esa conciencia. El rol del criminólogo en este momento es la prevención. El rol no es lo mismo el criminólogo que el criminalista, pero se conllevan, hacen mancuerna porque uno no está del otro. Es básico conocer la parte de la criminología porque entendemos el por qué. Nosotros explicamos por qué haces esto, por qué piensas así, por qué matas así, quién lo hizo, cómo lo hizo, cuál es su forma de ser, cuál es su modus operandi, qué piensa, qué tiene allá adentro. Y nosotros nos auxiliamos de psicología forense, psicología criminal, perfil criminal, psicología jurídica. O sea, tenemos toda una gama de la parte de la psicología, mientras que la criminalística es otra situación, pero que nosotros necesitamos del criminalista y el criminalista necesita de nosotros para entender qué está viendo, qué está viviendo y qué está pasando en ese momento. Entonces, ahorita en la actualidad es esencial el criminólogo para la prevención en escuelas, prevención en bancos, prevención en lo que es la parte social. Eso sería el papel del criminólogo. Mi parte de donde ustedes van a ver toda mi estructura y lo que les voy a explicar es el por qué te comportas, qué te conlleva, qué significa el que hayas escrito un narcomanta, qué significa que destaces, qué significa que desoyes. O sea, es el concepto. Mientras que el criminalista, él tiene otro proceso de ver el hecho. Nosotros en una escena del crimen o lugar de intervención o lugar de hechos, cada quien le nombra igual, pero es lo mismo. Cuando llega ojalá llegara un criminólogo ahí junto al criminalista, ¿verdad? Pero lo que va a llegar el criminalista vería lo que no se ve, va a absorber lo que no se ve, mientras que los otros van a ver los indicios, nosotros vamos a ver lo que no se ve el odio, la ira, el tipo de símbolos, el tipo de sangre, en qué punto está, cómo está, o sea, todo ese tipo de cosas nosotros lo vamos a ver para la esencia de quién lo hizo, qué pasa ahí en su cabeza, es un psicópata, sociópata, un antisocial, quién es la personalidad. Yo nada más en mi materia voy a contestar por qué y quién es la persona que lo está haciendo para ayudar a la otra área que es la criminalística. No están peleadas, están en conjunto, pero no es lo mismo. Mucha gente confunde la criminología con la criminalística. Javier, por favor. Bueno, ante todo, buenas tardes o buenas noches a todos, ya que está tan nutrido el público a nivel general de toda nuestra América Latina. Dependiendo del uso horario donde estemos, depende si es tarde o noche. Por lo pronto eso, en segundo término, complementar un poco las palabras que decía recién Violeta desde México. Sí, es muy cierto todo. Este conversatorio, este coloquio, se inició de un ida y vuelta que tuvimos con Violeta, donde nos empezamos a plantear ciertas cosas, ¿no? Y empezamos a hablar no de quién era más importante, sino de la complementariedad existente entre una ciencia y otra. Nosotros bien sabemos que la criminalística tiene 6 de las 7 preguntas más importantes que se deben hacer ante un hecho delictivo. Y de la misma manera que decía Violeta, sobre el lugar del hecho, escena del crimen, que a veces yo mismo lo resumo cuando doy clases, y digo, a veces es discutir el sexo de los ángeles porque no nos va a conducir absolutamente a nada. Sí nos interesa saber resolver esa cuestión que está ahí. Y después veremos si es lugar del hecho, escena del crimen, lugar del suceso, lugar del evento, como dicen nuevos autores en criminalística. Dentro de esas 7 preguntas, criminalística se encarga del qué, del quién, del cómo, del cuándo, del dónde y del con qué. Mientras que la criminología, netamente, como decía recién Violeta, se encarga del por qué. Ahora bien, podría hacerlo como lo hace actualmente, tal vez desde un escritorio,
con la causa, tomándose un café, sería fantástico. En base a mi experiencia, donde tengo más de, y yo calculo que 23 de los 26 años que tengo en policía, no importa qué policía, pero tengo 23, me dediqué a investigar hechos delictivos, la investigación científica de un hecho delictivo. Y yo les puedo asegurar que dentro de todos los conocimientos que adquirí, porque necesité saber de alguna manera o de otra qué estaba sucediendo, qué era lo que veía yo. Porque si yo estaba en un hecho determinado y veía un hecho delictivo, un homicidio, perdón, de repente tenía una persona que había entrado a robar, hizo sus necesidades. ¿Qué le pasó por la cabeza para ir a hacer sus necesidades al lado de una persona muerta? ¿O por qué se masturbó? ¿O por qué fue allá en vez de allá? Todas esas cuestiones que uno por ahí las hizo, digamos, también redundando de tono empírico, diciendo qué hubiese hecho yo o por qué hubiese ido hacia allá y no hacia acá. Lamentablemente, tuve que limitarme a mis conocimientos en criminalística, con lo cual digo, qué importante hubiese sido tener un criminólogo que me diga, mira, esta persona se masturbó enfrente de un muerto por tal cuestión. Y es muy probable que en la cabeza de esa persona haya sucedido esto. Y es muy probable que haya hecho tal otra cosa. Y tal vez me hubiese guiado a mí para obtener un resultado más satisfactorio, o me hubiese acortado los tiempos, o tal vez al investigador de lo que es el área de investigaciones, le hubiese llevado menor tiempo dar con el autor de un determinado hecho, independientemente si nosotros teníamos una huella dactilar como prueba o lo que sea. Sí sé que porque mi conocimiento me lo ha dado, es necesario contar y estar cumplimentado con un perito criminólogo que acompañe a un grupo pericial. Me van a decir que es controversial, tal vez sí. Me van a decir que a veces puede hacerse, como yo les dije al principio, desde una mesa tomándose un café. Yo les puedo decir que sí. Pero también les voy a decir que es muy importante contar con esos conocimientos en el lugar del hecho, in situ, y obviamente en el momento de producido el hecho o en el momento que se está resolviendo el hecho. Dará lugar a tal vez cuestionamientos, dará lugar tal vez, ¿por qué no a decir que estoy equivocado? Y puede ser que sea así, que tal vez esté equivocado. Pero mis conocimientos y mi experiencia me guían hacia ese lado. Que es importante tener otro aspecto, otra pata más de la investigación científica de un hecho delictivo. Por lo pronto eso. Y bueno, Matilde, no sé si querés que arranque yo o arrancamos con Violeta. Violeta, ¿no? De México. Ok. Todo tuyo, Violeta. Todo esto, les vamos a dar una breve introducción de México, principalmente, de los delitos. No sé en cuántos de aquí, de los que estén en la presentación, puedan estar aquí, más bien en Argentina. Adelante, maestra. Sí, permítanme. Ok, vamos a analizar brevemente. No voy a hablar, es directamente las imágenes. Las que van a hablar sobre todos los delitos, y tenemos mucho más delitos como cobro de piso, el robo de cabello, etcétera. O sea, totalmente tenemos mucho más de lo que aquí les voy a mostrar. Al final muestro escenas reales del narcotráfico o delincuencia organizada,
cuando son emboscados policías, militares, que es muy cotidiano aquí en México. Aquí no importa si eres hombre, si eres mujer, si eres niño, no importa. Esto te está absorbiendo. No importa si seas pobre, si seas rico, porque enlistas toda la parte de la delincuencia organizada. ¿Por qué llegas a ese nivel? Aquí está una parte de todos los delitos que se trabajan o que se conllevan dentro de la criminología y de la criminalística como objeto de estudio. Todas estas figuras brevemente las vamos aquí a comentar con el doctor Javier, poco a poco para ver las dos visiones de estos países.
Esta es una reflexión para que veamos cómo está nuestra sociedad, qué estamos haciendo con mayores leyes, cómo podríamos detener todo este tipo de situaciones. El secuestro, las sectas, el tráfico, desaparición de personas, los pozoles que hacemos con las personas que ya no se les encuentra. ¿Qué pasa como sociedad? Tiempo que reúne tantas memorias, convéncete que mueres cada vez. Tiempo que resume tantas historias, siento que te quieres detener. No tengo memoria y soy de verdad. Entierro tu historia y te dejas llevar. Tiempo que reúne tantas memorias, convéncete que mueres cada vez. Los mexicanos conocieron este video, fue muy viralizado. Fue tomado por un narco y todas las groserías, todo lo que se dice se omitió precisamente para no espantar a más países, ¿no? Pero este es el inicio, es la bienvenida que les damos, tanto el doctor como yo, para entender qué estás haciendo en esta sociedad. No importa tu profesión, qué está pasando con toda esta delincuencia, quién nos está acabando. Podemos poner 20,000 formas de leyes y podemos subir, si quieren, las sentencias, pero verdaderamente eso va a ayudar a detener todo lo que estamos viviendo. Recuerden que mi papel como criminóloga es prevención. Por favor, comenzamos, Javier. Fantástico. Bien, ¿se ve perfecto? Sí. Sí. Eso. Bien, demos comienzo por lo pronto. Bueno, los que están viendo ahí es una serie de delitos. Yo considero que muchos de ellos de índole transnacional, si no es por decir todos de ellos, de los cuales, bueno, ya hizo la introducción Violeta, y vamos a ver el desarrollo de cada uno de ellos, uno por uno, muy lentamente. O sea, no tiene sentido explicarlos, ya los vamos a ver de forma muy concreta cada uno de ellos. Por un lado, hacer una breve explicación, vamos a empezar de a poco, digamos. No quiero ahondarme mucho en los términos, organizaciones criminales, crimen organizado, delito organizado, crimen integral, crimen transnacional, organizaciones transnacionales. Trataremos de ser un poquito más, un poco lo que decía Violeta, si es escena del crimen, lugar del hecho primario, lugar del hecho. Bueno, tratémoslo de llevar a esto también. Por lo pronto las organizaciones criminales fueron en su momento, al igual que lo que se definió como crimen organizado, fueron estipulados hace ya más de 20 años, 20 años, en lo que se conoció como la Convención de Palermo, ¿no? En Italia. Sin ahondar mucho en estas cuestiones técnicas, las organizaciones criminales, a diferencia de lo que es el crimen organizado, no cuenta con una estructura que permita su desarrollo natural y normal. Disculpen si no soy muy técnico, pero es básicamente como que el crimen organizado cuenta con una estructura que le permite ser tal, ya sea porque tiene acceso al poder del Estado, que detrimenta al Estado, como así también a ciertas organizaciones. Podría ser, por ejemplo, la policía. Obviamente, esto va a depender
siempre en la cantidad de sus integrantes, los intereses o medios con los que cuenten, la experiencia de cada uno de ellos, que hacen variar la complejidad de los mismos. Obviamente también, a medida que vamos viendo la presentación, iremos haciendo la escalada mucho más importante en la descripción de estos casos e iremos viendo casos de mayor relevancia a cada uno. Bien, un término que hace un rato hablábamos con Violeta, que le llamaba la atención, era el mexicaneo, ¿no? Un término que acá en Argentina se usa mucho, que por ahí, al trascender las fronteras, tal vez no tenga sentido. Las apropiaciones de territorio, las peleas por ciertos botines, y bueno, lo que es el mexicaneo en sí, es cuando un delincuente roba a otro. Un delincuente tiene un botín, viene otro y se lo roba. Eso se le llama mexicaneo. Es un término muy histórico, muy viejo, que se usó acá en Argentina. No sé si en otros países de Sudamérica sí, pero bueno, no hace mención a lo que es México como nación, sino al delito en sí. Acá, por ejemplo, podemos ver, siempre hablando de delincuencia menor, recuerden que vamos a ir subiendo la temática y la tonalidad, cuando alguien comete un hecho ilícito, a veces un delincuente poco organizado cree serlo y cree que puede burlar a ciertas cuestiones y obviamente a veces no sale como él espera. En este caso, un arma blanca y un arma de fuego fueron destruidos, desarmados y fueron tirados dentro de lo que fue un contenedor. Obviamente se logró después dar con el arma y se hicieron ciertos peritajes que permitieron abordar que el delito fue descubierto. Bueno, esto no requiere mayor estructura, es una sola persona que está cometiendo un delito, no tiene más cuestión que esa. Hubo una época, y ahora se recrudeció con otra codificación, que acá en Argentina se marcaban las casas. No sé si en el resto de los países habrá sido igual, pero se dejaban señas que indicaban algo, desde si la casa estaba deshabitada, si había una mujer sola, si la casa ya había sido robada, si había alarmas. Y obviamente cuando se tomó conocimiento de esto, fueron mutando, fueron cambiando esa simbología a códigos que muchas veces solo entendían determinadas bandas. O sea, la codificación de una banda no era igual a la de la otra. Tal es este caso, estos fueron 6 casos distintos. En estos 6 casos, donde fueron robos, robos calificados con privación ilegal de la libertad, o sea, secuestraron a los ocupantes de la vivienda, lesiones graves y demás, se dio una constante, que un día antes o 2 la casa era marcada, ¿no? Y de casualidad se dio que la codificación existente daba en eso. La letra S con un signo de exclamación, tal vez alguna flecha, la letra sal, en algunos casos el signo pesos, en otros casos un signo de pregunta. Nunca supimos bien qué significaba, pero sí que fue una constante en esos 6 lugares que no guardaban relación uno con el otro, no hay una relación externa, y que luego, obviamente, cuando se dieron cuenta y percataron de esto, la gente veía su casa marcada y llamaba a la policía. Obviamente alejaba. No quita el hecho de que hayan mutado y tal vez no se hayan marcado más de una manera o de otra, pero existió esta posibilidad y obviamente existió el hecho en sí. Ya bueno, vamos a pasar un poquito a otro tipo de codificación, donde se usa un lenguaje muy común, la blanca. La blanca, como ustedes leen, es la forma que se referencia acá en Argentina a la cocaína, como que hay un vendedor de cocaína en diferentes lugares y blanca es como un cartel luminoso, digamos, ¿sí? En otros directamente le dicen narco, se señaliza la casa, saben que tienen que ir a comprar ahí. En otro la letra M significa que en el piso de arriba venden droga, o en el primero que ustedes ven en el margen superior, donde hay una flecha y la letra está deformada,
en realidad está superpuesta. Está escrita la palabra tranza. Tranza acá en Argentina es una manera de decirle al vendedor menor de sustancias. Acá, si bien hay acceso a la cocaína o heroína, también tenemos drogas de otra índole, como lo que es la marihuana, o una droga bastante tóxica que es el paco. Es un residuo bastante tóxico que hoy en día es muy común acá en Argentina. Bueno, eso me está indicando a mí, son los carteles luminosos que me dicen acá se vende droga. Otra manera que hay también es marcar el lugar sin una identificación, pero un código muy común, el colgado de zapatillas. Lo que ustedes están viendo ahí son zapatillas colgadas de tendido eléctrico, tendidos de videocable, tendidos de luz. No siempre indica eso, a veces los chicos por jugar lanzan un par de zapatillas con esta cuestión, pero si quien conoce esta codificación y conoce los barrios, ambas imágenes son dos barrios bastante complejos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y sabe que eso es un indicativo de que posiblemente ahí se esté comercializando droga. Empecemos con algunos delitos ya un poquito más complejos, ¿no? Hemos tenido en determinado lugar una serie de homicidios que estaban relacionados con un hecho inicial de lo que era robo. O sea, entraban como para robar, pero terminaban matando a veces a las personas. En otros casos las dejaban ahí 2 días, 3 días, y es muy probable que se muriera esa persona, no por las lesiones que le infringían, sino obviamente por el solo hecho de estar atadas 6 días o 4 días en algunos casos. Y notamos una particularidad en todos ellos, en algunos casos directamente lo mataban ellos mismos, pero el nudo de 6 vueltas, como el de la horca, notamos una serie de hechos donde vimos que existía el mismo patrón y vimos que existía el mismo tipo de soga. Es como si alguien hubiese comprado 20 metros de soga y la utilizaba en cada hecho delictivo, y tenía la costumbre de hacer lo que era el nudo de la horca, ese de 6 vueltas. Lo vimos en 3 oportunidades, el mismo tipo de soga, y empezamos a relacionarlos porque nos daba como que había pasado algo. Dentro de ese algo que había pasado, nos dábamos cuenta de que no era una persona sola, porque había uno de los hombres que estaba ahí, de contextura física grande, que no hubiese sido fácil de dominar, ni que le hubiesen sido fácil poner ninguna soga. Y notamos que había disparos de arma de fuego en la cabeza y no se oyó ni vaina ni proyectil. O sea, cuando uno realiza un disparo de un arma de fuego, queda la vaina, imagínense un revólver, esos que tienen el tambor. La vaina podría quedar dentro de ese revólver, pero el proyectil sale. Obviamente atraviesa, supóngase el cráneo, y queda en algún lado. Si hubiese sido una pistola o una carabina, por ejemplo, hubiese expulsado la vaina y hubiésemos encontrado el proyectil y la vaina. Pero quien hacía esto muy meticulosamente, muy cuidadosamente, secuestraba todo, se llevaba todo. Era el procedimiento que teníamos que hacer nosotros, lo hacían ellos, ¿sí? Después tuvimos otros hechos relacionados, bastante complejos, donde se dio una seguidilla. Acá en Argentina era muy común el robo a los jubilados. Cuando iban a cobrar la pensión o la jubilación, les robaban. Y se dio un caso en una investigación donde encontramos un patrón de una vaina servida a 9 milímetros Luger y fragmentos de proyectil. Pero bueno, lo que nos servía en esos hechos es que había una vaina, 9 milímetros Luger. Y entramos a relacionar los hechos que no parecían estar conectados, ¿no? Hasta que nos dimos cuenta que cobraban la jubilación en el mismo banco. Y ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver?
que existía la posibilidad de que sean marcados. Fíjense como dos hechos que no guardaban relación, uno en una ciudad, otro en otra, muy cercanas, pero nada que ver, tenían una pequeña relación. Posiblemente estemos hablando de algo estructurado, donde había alguien, no digo que sea del banco, no necesariamente tenía que ser del banco, pero sí sabía que tal persona había ido a cobrar su jubilación. Este es el cotejo de las vainas, obviamente digo que era positivo en ambos casos. Otros hechos que existieron, que si bien no estaban relacionados, había un patrón en común, que usaban esos guantes de cocina. ¿Vieron esos guantes de látex? No el que usan los peritos. Esos guantes, no sé, en todos los países no serán iguales, amarillos o naranjas, que generalmente se usan para lavar los platos o hacer tareas del hogar. Bueno, tenía un cuadrillado de ese tipo, y obviamente lo vimos en otro hecho, apoyado sobre una puerta. Y obviamente lo vimos en otro hecho, ¿sí? Era una persona muy particular, entraba a tu casa, te entraba a robar, y se quedaba todo el día. Si le gustaba la casa, se quedaba todo el día. Comía, hacía sus necesidades, en realidad hacía todo lo que hace una persona normal en su casa. Bueno, esta persona lo hacía, y obviamente estaba con esos guantes. Bueno, se dio un par de cuestiones, un par de circunstancias, logramos obtener una punta ante un testigo visual, y llegamos hasta la casa, se hizo un allanamiento, y encontramos la típica gorra con la que decían que lo veían, y aparte de eso los guantes de látex. Tenían los patrones genéticos de las personas que había entrado a robar y que mató, y aparte de todo eso, 3 patrones genéticos más que no sabemos de quién eran, que no eran de él, ¿sí? O sea, había 7 patrones genéticos, uno de él, 3 de esas 3 personas que le mostré esos 3 casos, y 3 más que nunca supimos de quiénes eran. La persona estaba alterada mental y físicamente, pero robaba, pero bueno, nunca supimos más porque nunca declaró de quiénes eran los otros 3 patrones genéticos. Bien, vamos ahora ya a hablar de lo que es algo más complejo. Ahí arrancamos de lleno con lo que hablábamos al principio, ese crimen organizado, digamos. Acá vamos a encontrar algunos términos, lo que se conoce como el dormitorio de los narcos, Little Colombia, como le dicen a un sector que es Nordelta, un country privado, y los invisibles. Los invisibles tiene una explicación de la BBC que habló de esos narcos que están viviendo acá en Argentina. Esto está extraído de los medios de prensa locales. Estamos hablando de cierta delincuencia, un poco lo que mostraba Violeta al principio desde México, y estamos viendo que eso está acá ahora. Podemos negarlo, podemos decir que no, pero básicamente hay ciudades bastante conflictivas, hay ciudades que ya han sido muy complicadas con el tema del narcotráfico. Sin ir más lejos, cualquiera agarra Google y teclea narcotráfico en la ciudad de Rosario y sabe lo que es la complejidad que tiene esa ciudad, la cercanía que tiene a diferentes puertos que le permiten el manejo, obviamente, de esas cuestiones. Cuando tuve oportunidad de visitar Veracruz, cuna en su momento de los Zetas, me explicaron ahí la importancia de contar con el poder sobre el puerto. Es muy importante tener poder sobre el puerto. En su momento el puerto de Veracruz fue muy importante por todo lo que significa el transporte de la droga o el ingreso de material bélico al país. Eso es algo que me lo explicaron allí en su debido momento. Fue la primera visita que fui a tu patria, Violeta. Otro lugar que se está usando, y obviamente uno no quiere entrar son todos, pero la noticia lleva a eso. Es un lugar, un sector bastante top en lo que es Argentina, que se llama Puerto Madero, donde, bueno, obviamente los costos son
excesivos para vivir, no son accesibles para muchos. Pero bueno, se habla de que es la casa de dormir de muchos de ellos. Ahí ahí le estoy mostrando lo que dicen de Rosario, el poder que están evidenciando acá en Argentina. Las edades poco interesan, hay menores, hay mayores, hay de alguna manera o de otra una escala. Saben que ciertos niños, y capaz que estoy mal en decirlo, ciertas edades permiten que el delincuente no tenga o sea, quede como inimputable comparado con un mayor de edad. En todos los países me supongo que tendrán su legislación, pero bueno, acá en Argentina, después de los 18 recién caben los delitos en su plena culpa, como para que les caiga la pena que corresponde. Acá, de los 18 para abajo, son menores de edad y en ciertos niveles tienen cierto grado de inimputabilidad que lo determinará la justicia en cada caso en particular, ¿no? Si hay un abogado, estará agarrándose la cabeza porque dice, no, eso no es así, pero bueno, necesito una comprensión en esta avalanche que hay de países, necesito una comprensión generalizada para todos ellos, para que se interprete de alguna manera o de otra, como para poder hilvanar lo que sucede aquí. Bien, nuevamente las noticias hablan de narcos conocidos como González Valencia, narcos que vienen acá y se instalan en este lugar, en este Puerto Madero. Nuevamente les reitero, no hay que generalizar, no hay que decir que es el lugar de ellos, sino que los medios imponen en este sentido que uno de los lugares predilectos de ellos es ese, ¿sí? Hay 2 o 3, entre ellos está Puerto Madero, ¿sí? Fíjense la cantidad de droga que están hablando ellos. Ahí vemos más de lo que es el tema, dice que funciona como el mercado central del Paco, cierto barrio, acá le decimos villa, obviamente son barrios carenciados, y obviamente son peligrosos, están nomenclados, acá 1, 11, 14, son 3 lugares bastante conflictivos que se unieron en uno solo, en la zona del Bajo Flores, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la capital de Argentina, y bueno, obviamente se hablan de que ya son mercados directamente de eso. Hablan de guerras narcos, que es cierto, existen estas guerras narcos. Nuevamente hablamos de apellidos, bueno, los Funes, los Monos, esos son términos que van a escuchar muy frecuentemente acá en Argentina y que si los googlean los van a encontrar, son diferentes bandas que se disputan territorios y que bueno, que lamentablemente esta delincuencia, como vieron en el video que presentó recién Violeta desde México, tienen el poder suficiente como para no temer a la policía, no le temen a la policía, ¿sí? No dudan ni un segundo en atacar a las fuerzas policiales, y como vieron ustedes en el video, fue bastante explícito la forma que tienen de pensar, y el material que tienen, en el caso de México veo que están bastante bien armados, en el caso de acá tienen su armamento, no sé si tan complejo o no, se han dado hechos donde ha habido armas de alto poder, pero bueno, es bastante parecido a lo que está empezando a generarse acá. Violeta, ¿querés aportar algo? Claro. Permíteme. Sí. Ya. Yo entraría en este tema hacia la parte del narcotráfico con lo que le llamamos la historia en América Latina. No solo es México, no solo es Colombia, porque es la mayoría que conocen de países. Entonces me gustaría entrar con ello. ¿Visualizan las imágenes? No, ¿podría salirte tantito, porfa? Ahí estaría. ¿Ya? ¿Te habilitó? Bien. Voy. Ok. ¿Se visualiza? Sí, maestra. Ok. Entonces la delincuencia organizada es
trae una gran historia desde la antigüedad, porque no es de ahorita. Tristemente es algo que nos ha ido consumiendo como sociedad y que también nosotros, desgraciadamente dentro de las familias, hemos provocado esa apertura a que nuestros hijos mañana salgan y sean captados por ese tipo de delincuencia. ¿Por qué? Desde el maltrato, desde la falta de que no le pones atención a tu hijo, desde el hambre, la pobreza. Pero también hay ricos, o sea que no nomás viene por esa parte. Si nos vamos con la Barbie, era un niño rico y siempre fue en las mejores escuelas. A contrario del Chapo Guzmán, que fue siempre un campesino que padecía de hambre y de totalmente la pobreza. Entonces no tiene mucho que ver esa parte, sino tus valores, tus juicios y qué se gesta dentro de tu casa, del lugar donde estás. Desgraciadamente, la delincuencia organizada trae consigo muchas situaciones políticas, económicas, derrames en diferentes países, en estados, pero tenemos que conocer atrás de ellos la historia y desgraciadamente la droga de lo que sea piedra, sea heroína, sea cocaína, sea marihuana, opio, amapola, etcétera, significa o es símbolo de muerte, símbolo de riesgos, símbolo de cárcel, de confrontamientos, huele a sangre principalmente. Desgraciadamente la más vendida es México y Colombia, el tipo de droga que se conlleva y todo el trasiego que llega a Estados Unidos. En México es el 26% del ingreso que entra al país. Impacta, aquí les traje una cifra de 140 millones de dólares al año que entra en México, imagínense en Colombia. Entonces tiene una economía internacional, si nos podemos ahora sí que asentar y a ubicar todo lo que es el proceso de la delincuencia y todo lo que se juega a través de ella. Pero ¿desde dónde comenzó la parte de la droga? Anteriormente no era prohibida, era algo que tenían las culturas antiguas y que ayudaba a llegar con los dioses y como que era un ritual espiritual. También lo utilizaban como forma de medicina. Todavía uno de los ritos de la mentada peyote, y hay otra droga que lo llegan a hacer en diferentes estados para entrar en parte tuya interior. Cuando se vio toda esta parte y la prohibieron es con lo que comienza la guerra y el confrontamiento entre grupos y que desgraciadamente a la actualidad han sido mucho más fuertes, más violentos y más sanguinarios. ¿Por qué? Porque llevan cierta característica México y Colombia y México. Se hablaba mucho del tiempo, si nos damos cuenta aquí, de los incas, de los aztecas, de los vikingos. Estamos hablando de las historias que lo tocaban como algo grande. El peyote era para los rituales, era para mitigar esa parte de caminar, de estar, de interiorizarse, o sea, nada que ver con lo que hoy trabajamos el narcotráfico, la droga y lo que conlleva cualquier tipo de heroína, de droga, de marihuana, etcétera. Y que aquí se da diferente. En el norte se da una cosa y en el sur se da otra situación. Una es blanca y otra es roja. Si podemos ubicarnos, nos iríamos a los chinos. Y ellos desde los chinos, desde antes de Cristo, se trabajaba lo que era la marihuana. Y se consumía esa parte también. Los egipcios los llegaron a utilizar en la resina de cannabis. No es nuevo. Los romanos lo utilizaban en repostería, que hasta la fecha, bueno, aquí en México sí existe ya repostería dentro de la marihuana y todo el rollo que traen, que si la quieren legalizar o no la quieren legalizar. Y si ahí sí se detendría tanta violencia o no se detendría. Sería una cuestión aquí política y tendríamos que entrar en muchos procesos aquí. ¿Qué pasa? Alemania también utilizó la droga, también trabajó, pero para cosas medicinales estomacales. En el siglo XV se introduce en el Islam el cannabis, en Mesopotamia el opio y la amapola. Si nos damos cuenta, no es de ahorita, son de culturas ancestrales, pero que desgraciadamente ya lo han visto como esa parte de oro. Alejandro Magno lo ocupaba para dormir y los alquimistas
lo trabajaban ya como lo que se le conoce como morfina, que nos ayuda a la actualidad a gentes con cáncer. Toda esa parte, al ser prohibida, es cuando se hace más rica, cuando se hace ese proceso de lo que estamos viviendo muchos países y comienza ese choque. El momento de sacar dinero, el momento de trasladarla, tiene mucho que ver. Aquí estábamos hablando del Reino Unido, comienza también ese proceso, ese choque entre grupos, en quién la va a producir, quién lo va a dar. Estados Unidos, que desgraciadamente es el que más consume y que desgraciadamente él es el que supuestamente es el que está haciendo leyes y está atacando. Entonces, si cuando Estados Unidos pare de consumir la droga, pararán todo lo que los países que se ayudan a América Latina para esto. Cuando sus guerras mundiales de Estados Unidos, pues, pidió más droga para poder dárselos a los soldados. Pero es uno de los consumidores máximos y es donde llega casi todo. México es el trasiego totalmente de Estados Unidos. Desgraciadamente, la guerra aquí se hace más cruda en el tiempo de Felipe Calderón para entrar en todos los cárteles y se rompen cárteles donde había como un tributo, había más, ¿qué les puedo decir? Había más orden a lo que estaba pasando. Había un sindicato entre ellos y un respeto, unas normas. Hoy no, hoy ya se rompió toda esa, es por eso son más sanguinarios y de unos salen otros y otros salen y así. Familia michoacana salió Templarios, de donde salieron los Zetas salieron la nueva generación y ahorita los de Tlagua y Unión Tepito y contra Unión Tepito y bueno, o sea, es infinidades. Toda esa parte que se vino a romper con este sexenio y a confrontarlos en sí, es todas las masacres y todo lo que estamos conllevando en la actualidad y está viviendo México. Colombia. En Colombia comenzó la creación de las mulas, estamos con Pablo Escobar, estamos hablando de la viuda negra, cómo ella traspasa la droga, empieza todo, y también Cali, todos tienen que ver México y Colombia, donde realmente es una comunicación. Y también ahí entra la droga para la guerra de los paramilitares. Y lo más consumida se ha trabajado tanto la cocaína como la SD para los estudiantes colombianos. Y la creación de las mulas siguen en los aeropuertos y siguen captando las mujeres que se siguen muriendo al trasladar todo eso en el vientre. Toda esta historia es la que conlleva, son diferentes países. En Perú, ¿cómo se ve la droga? Bueno, se habla que es uno de los primeros que producen cocaína, pero no es toda la violencia que conlleva México y Colombia a nivel de Perú, excepto la más fuerte en Perú ha sido la guerrilla del Sendero Luminoso, que se produjo a través de tráfico y todo eso, pero se conlleva menos de violencia como estos dos países y tienen que atravesar todo lo que llega, no nomás es por los cielos, el Señor de los cielos precisamente. En Bolivia, ¿qué pasa en Bolivia con la droga? Bueno, se habla que también es productor de cocaína, igual que México, pero la mejor y la más pura es colombiana. Pero él lleva varios golpes militares, lo que lleva a defender la hoja y se llevó como patrimonio cultural. O sea, tampoco es tan limitado, tan violento como en México y Colombia. O sea, los países lo han sabido muy diferente su legislación, muy diferente su forma de ver las cosas, de cómo lo han trabajado. Aquí en México se está luchando para que la marihuana sea legalizada. No lo sé si sea positivo o sea negativo, que nos va a traer mucho más de muertes. Entonces, aquí, o sea, vean en qué país estoy hablando. Y es el trabajo del opio para dárselos a movimientos extremistas. O sea, nada más la droga es para los narcos y para los pobres y para que se droguen. No, señores. Llevan mucho trasfondo político, desgraciadamente, el juego de la droga, el juego de las armas, de la entrada en las armas en los países, quién es el FBI, quién es la DEA, desgraciadamente todo está coludido, es un proceso el que se está haciendo. En Asia se habla que sí hay poderosas sectas y mafias, mis respetos para toda la crueldad que llegan a hacer,
En Europa también tenemos, o sea, no nomás América Latina la estigmatizamos totalmente en que es la droga, sino también Europa no consume cosas sintéticas, es mucho más pura, es lo que busca, y es un poco menor. Pero estamos mundialmente, todos los países se trabaja la droga. Entonces, en general, ¿qué es la droga? ¿Qué es el narcotráfico? ¿Qué le pasa a América Latina? Pues desgraciadamente estamos afectados por esa violencia, por esa disfunción familiar, si nos vamos a la parte social, por esa parte de corrupción en las autoridades, el tipo de leyes que estamos manejando, el trabajo, ya sean pactos o ya sean en alebrestar totalmente a las sectas o a los mismos grupos. Aquí acabamos de tener uno en Guadalajara, estamos hablando del Mencho y del Marro, más bien Guanajuato. Toda esa situación nos va a traer, desgraciadamente, a terceros muchas dificultades. Y toda la actuación de ellos para captar a menores de edad, que acabamos de vivir en octubre, al finales, que se habla que estos niños eran, que bueno, lo dudo, tengo todavía mis dudas, a nivel en el Zócalo, cuando los destazan y los echan casi a la basura, ¿no? Estamos viendo cuántas semanas tenemos de lo que estamos viendo aquí en México de esta parte. Y se habla de la droga, se habla del narcomenudeo, se habla de todo lo que tú también estás manejando en tu país y en la forma de cómo se conllevan estas áreas, tanto en Argentina como en México. A ver, Javi. Bien, perfecto. Nuevamente retomamos. ¿Se ve ahí la presentación o todavía no? No, ya. Un segundito. Bueno, vamos de nuevo a hablar. Muy cierto lo que decías vos. Qué increíble la similitud, justo lo que estaba hablando yo, de cómo es acá en Argentina el tema de los menores, cómo son tomados para cumplir ciertos roles, ¿no? Cumplir roles de soldados. Y son descartables. Lamentablemente los chicos no lo saben, pero son descartables. Bien, un poco redondeando lo que venía diciendo, vemos que en ciertas partes de la sociedad ya no temen a la policía, las fuerzas de seguridad no son temidas, no solamente por la violencia que se puede llegar a ejercer en contra de lo que significa la palabra autoridad, sino que en muchos casos tienen el poder de vulnerar, están en igualdad de condiciones de armamento y obviamente cuentan con accesos, obviamente muy particulares. Fíjense que una de las noticias habla ahí de que los narcos tenían frecuencia policial, balacera entre policías y narcos, obviamente hay policías muertos en todo este juego, y ya estamos llegando a niveles, ¿no? Ahí atacan con fusiles FAL un blindado en 40 segundos, en otro lado la misma noticia, pero de otro lugar. Y dentro de todo esto ya se empezó con lo que es las amenazas directas a la justicia. He tenido oportunidad, cuando fuiste la última vez a Costa Rica, de ver las amenazas que existían a lo que es las autoridades judiciales, y bueno, es un poco similar a lo que nos está pasando acá, ¿no? Estas son noticias locales, y fíjense cómo, incluso en el diario, le dejaron al que fue a recoger un fiscal, le dejaron precisamente esos mensajes mafiosos, estos claros mensajes de con la mafia no se jode. Fíjense, hay balas apuntando a su casa. Atacaron un consejo municipal. No es desconocido que están atacando en Rosario precisamente las sedes de fiscalías. En su momento, bueno, se tuvo que dar intervención a otras fuerzas de seguridad como Gendarmería. No todos los países tienen el mismo sistema de seguridad. Acá tenemos las policías provinciales y aparte de eso tenemos fuerzas de seguridad nacionales. Se le dio intervención a fuerzas de seguridad y también atacan a las fuerzas de seguridad. Están en condiciones de ese tipo de ataques. Ya directamente entrar en ciertas villas implican operativos
tal vez no sea lo más apropiado decir militares, pero que rondan un operativo militar por la complejidad de armamentos con los cuales hay que entrar dentro de esas villas, que en realidad son barrios carenciados, pero que los narcos ocupan, ¿no?, en diferentes lugares con fines de hacer algo, no sé cómo les dirán allá en México, pero acá se le dice cocina, que son pequeñas fábricas de una droga, por ejemplo el Paco, una droga muy barata pero demasiado agresiva contra el cuerpo humano. Mensajes mafiosos, de todo tipo. Acá están los carteles que se recibieron. Obviamente estamos hablando de la misma persona, generalmente dirigidos hacia lo que es el poder judicial. O sea, en la parte de violencia no escapa ni las policías, ni las fuerzas de seguridad, ni la justicia, ni tampoco escapan hoy en día algunas autoridades del Poder Ejecutivo que han sido atacadas por esto. En algunos casos, seguimientos, asesinatos, dejan siempre una persona viva para que cuente, ¿no? Muy, muy mítico. Acá vemos un diputado que le balearon la camioneta. Copamiento de comisarías, no sé si le dirán de la misma manera ya, Violeta, se copan las comisarías para liberar presos de diferentes índoles, copan la comisaría, la toman y liberan a los presos o al preso que ellos quieran. O sea, entran incluso vestidos como si fueran policías. Es como si entrase un grupo de policías que en realidad son narcotraficantes o delincuentes. Como ven, fíjense en el material del que estamos hablando. Estamos hablando de material muy pesado, material netamente militar. Bueno, más de lo mismo, obviamente en algunos casos liberan reos comunes, en el otro narcotraficantes. ¿Alguna acotación de allá, Violeta, de México? Creo que sí. Antes de entrar a otro tema, termino yo con partes del narcotráfico. Voy a eso es. Gracias. Bueno, pues entonces nosotros vamos a ver sobre los cárteles mexicanos, quizás sus modos operandi, quizás sus tipos de que actúan. Es muy difícil hablar en una hora de cada uno de ellos, o sus divisiones, o su forma de ser. Tenemos grandes cárteles. Hoy hay más presencia de lo que es la nueva generación de Jalisco. Ya no es tanto el de Sinaloa. Aquí les traje un mapa breve entre todos los que tenemos, los Leiva, los Juárez, el de Tijuana, falta Tláhuac. Hay nuevos, porque hay nuevos. Tenemos células impresionantes de sanguinarias. Les puse aquí brevemente todo lo que ellos conllevan, qué hacen, sus santos de lo que adoran. Los narcos, jefes, es al Malverde. Después de ahí, los santos también llevan una estructura, el que es el sicario, el halcón, a quién le van a dar San Judas Tadeo, la Santa Muerte, o sea, son diferentes rituales, que poco ahorita también vas a tocar sectas y ritos. Entonces, toda esta parte que estamos viendo son reales, ¿eh? Estas imágenes son reales, no son sacadas ni de Hollywood ni de nada. Desgraciadamente, ahorita la que está más grande es la nueva generación de Jalisco. Escuchen, por favor. ¿Cómo se hacen? Estas son investigaciones sobre los grupos armados aquí. Aquí está Antonio. El otro cuarto de Antonio. Aquí
déjame informarte que aquí fue una revuelta en lo que totalmente fue Michoacán. Toda la situación que se vino cuando se comenzó a romper los lazos entre todas las organizaciones de la delincuencia organizada, porque antes llevaban como un sindicato, como yo les mencionaba, llevaban reglas, llevaban respeto, llevaban todo. Hoy no lo hay. Hoy está más sanguinario y cada grupo avanza más. Y ya antes era un cinturón de seguridad lo que era el Distrito Federal. Hoy no. Y desgraciadamente a lo que estamos viendo no son las películas ni la narcocultura que nos han impuesto o que se ha ido introduciendo en las sociedades, que es algo que nos ha dañado como sociedad. La narcocultura invita al adolescente, a la niña a prepararse para ser mujeres del narco, en lugar de pensar que vas a estudiar. Al niño que quiere ser más rápido narcotraficante porque pues ve las películas, ve las novelas, ve todo, pues puedo ser como el Señor de los Cielos, la señora de acero y te puedo mencionar mil cosas. Es algo que ha impregnado a la sociedad para ir conllevando y abriendo en lugar de tener ese respeto por la autoridad que desgraciadamente también no se la ha ganado y que ha tenido servicial a ellos. Es a veces adoramos y queremos más a los narcos porque a veces te ayudan más, desgraciadamente lo debo de aceptar, que a lo mejor hasta el propio presidente en los mismos lugares, como son los pueblos de Sinaloa, de todos esos lugares, el por qué defienden a esa gente, pueden decir, pues porque les dieron de comer, porque pusieron una escuela, porque dieron un hospital, porque ahorita en tiempos de COVID dieron hasta despensas, ayudaron a la gente pobre. Entonces, toda esa parte que se les ubica a ellos de humanidad contra toda la parte que hacen, eso es la parte doble moral que tiene la sociedad, el defender y el de quejarnos de ellos. Entonces, ¿pero qué nos conlleva todo eso? Hay canciones, hay películas, hay libros, toda esa sociedad que se ve impregnada de la narcocultura nos ha llevado a idolatrizar a muchos capos. El conflicto que estamos viendo aquí fue cuando los propios personas civiles de Michoacán toman las armas por toda la situación de que se estaba conllevando. Al rato, después los hacen en cierta forma como tipo policías y les dan entrenamiento para detener toda la matanza que a hoy estamos peor que en ese tiempo por la nueva generación de Jalisco. Allá, acá de este lado, pues tenemos a los que se debaten aquí en el centro. No sé si tú supiste, Javier, que tuvo un atentado el jefe de la policía. Y bueno, aquí tenemos ahorita debatiéndose entre la nueva generación que está ayudada por los de Tláhuac y está por una parte Unión Tepito y contra Unión Tepito. Entonces, son los que están aquí en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, que también tenemos en la parte de afuera. Y podemos también tener la parte de los de Sinaloa. Cada uno tiene una marca, una forma de cómo te dejan mensajes, de cómo matan, de cómo se conllevan. Los mensajes que yo veía en ti, así también aquí, y aquí se le da el nombre de narcomantas. Y dependiendo cómo lo escriben, nosotros sabemos de quién viene. Puede ser de los Zetas, puede ser de los Templarios, puede ser de los de Sinaloa. Tienen una característica, claro, cuando te sientas a estudiar todas estas formas y sabes, tenemos del lado de Guerrero, hacia el sur, tenemos los rojos, tenemos los Guerreros Unidos, que de ahí se detona desgraciadamente la situación de los 43 que tanto se ha mencionado. ¿Por qué? Porque hay un trasfondo pues de droga. Entonces, y no todos los estudiantes eran culpables, sino que todo lo que se estaba mezclando.
Entonces, el narcotráfico, ¿hasta dónde nos ha llevado? ¿Hasta dónde ha impermeado totalmente una sociedad? Desgraciadamente, por varios factores. Aquí les traje aparte, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿En dónde entra esa conducta? Dentro de la parte criminológica, ¿cómo te captan? Muy aparte que te van a captar por esa base de debilidad. Si hablaríamos como el Ponchis. Tengo un niño de 13, 14 años que fue uno de los sicarios más mencionados, que ahorita que vayas a sicariato te lo voy a dar. Y ese niño, ni padre ni madre totalmente tenía. ¿Por qué? Estaban en Estados Unidos, los detienen, uno era pollero, el otro era traficante, eran 7 hermanos, él viene para acá, se queda en el estado de Morelos, nadie lo puede ayudar, se queda con una tía que era trabajadora de casas aquí en el distrito, iba y venía, al niño nunca le pusieron atención, el niño tenía hambre, reprobó toda la primaria, nadie lo soportaba. Ese niño comenzó a drogarse, empezó con lo que es la marihuana, y después fue cocaína, después fue con vino. Se da cuenta el cartel de los Beltrán Leiva y los recogen. Y se dan cuenta que tiene una capacidad impresionante para maltratar, para hacer muchísimas cosas que adelante te los voy a mostrar. Entonces, esa vulnerabilidad que dejas, porque desgraciadamente ahorita hay mucho menor de edad. ¿Por qué agarro al menor de edad? Porque es al que van a dejar salir más rápido, porque la justicia no se va a ir contra ellos. Entonces, ¿qué está pasando con tus adolescentes en casa? Estás viviendo violencia familiar, es uno de los factores. Estás viendo al padre drogadicto, al padre alcohólico, a la madre que no te toma en cuenta, todos los factores que vienen atrás, criminógenos, que nos van a llevar a un punto. Y los efectos de la conducta, aquí les traigo un poco, que es, ¿por qué te va a atrapar a ti más joven? Porque te pueden envolver. Imagínate, tú tienes 12, 13, 15 años y yo te ofrezco 25,000 pesos porque vayas y mates. O te ofrezco 500 pesos diarios para que me estés vigilando quién pasa en esta calle, quién no pasa, cuando tú no lo tenías. Entonces, no es lo mismo un adulto que es un joven. Aparte, están en una etapa psicológica que se maneja la fidelidad. Entonces, aquí al patrón lo ven como su Dios, lo ven en esa parte donde le son fieles hasta la muerte. Y desgraciadamente estos niños no van a pasar de los 17, 18 años, los llegan a matar. O sea, son carne de cañón, vulgarmente se dice. La mayoría son, recuerda que los adolescentes están buscando una identidad, y si yo te doy una identidad en una célula donde te voy a dar un arma, donde te voy a dar dinero, donde te voy a vestir de lujo, donde te voy a dar un carro de lujo, si bien te va, porque primero te empiezan a probar, y aparte de todo eso tienes que entrar a unas iniciaciones, no es nomás porque sí, para mañana ya vienes y ya estás contratado. Tienes que pasar por ciertas iniciaciones dependiendo el rango y el momento y en el lugar del tipo de este cártel que sea. Desde que matas, desde que te comes el corazón, desde que tienes que matar a una persona, etcétera. La pérdida de capacidad de asombro. ¿Qué pasa? Desgraciadamente en México, no sé si allá en tu país esté, pero ya estamos tan normalizando la violencia que vemos cualquier cosa, ya no nos espanta. Entonces lo que se tiene que hacer es lo que está bien, lo que está mal, y por qué no te tienes que asombrar de la muerte de destazados. Hay blogs del narco, hay videos, todo lo que te conllevas en ello, y los ves como adolescente. ¿Por qué? Porque ahí vas a ver ese punto de morbo, estás en esa parte de experimentar. La aceptación de la violencia y la delincuencia. ¿Por qué? Porque si la aceptamos, en cierta forma, inconsciente o consciente, lo hacemos. Partes del norte, créeme que hay niñas que se preparan, se visten bien, van a tomar clases de modales, se operan, muchísimas cosas hacen para esperar que un narco las encuentre dentro de todo el rubro y las pueda tener como esposas. Para eso se preparan, ya no se preparan para el doctor, para el médico, para el profesor, para el ingeniero. Entonces, desgraciadamente estamos acabando con puntos dentro de nuestra sociedad desde la infancia y desde la adolescencia, que es donde aquí da más.
Se Buscas está creando una sociedad para prácticamente convivir y de alguna manera o de otra prácticamente acompañar la vida del narco. exactamente. Entonces, aquí vas a buscar esos bienes materiales rápidos, porque si tú en tu vida has visto 20,000 pesos, imagínate en ese momento dártelos, si bien te va, porque hay muchos que por tirar un cuerpo por hoy, lo que se sabe, 2,500 les pagaban a los adolescentes para irlo a tirar, el segundo, no los primeros que salieron. Olvidar a la sociedad. Para olvidar a la sociedad son los rituales de iniciación, y los rituales de iniciación están crueles porque te tienen que deshumanizar, así como le hacen al policía y al militar, que lo tienen que hacer deshumanizado para que logre su objetivo profesional. Aquí es a lo contrario, para las partes negativas. Aquí te tengo que romper tus valores, porque a lo mejor puedes venir de una familia con la religión que tú quieras. Aquí tenemos de todo tipo. Entonces voy a romper esos valores para que tú logres transgredir la ley, que logres matar, que logres hacer lo que yo te mando. Entonces, aquí hay síndromes del habla. Se utiliza el argot. ¿Qué significa síndromes de argot? Comienzas a tener ciertas palabras donde ubicamos que vienes del narco. Un ejemplo, dale piso, un ejemplo, ¿no? Se puede decir muchas cosas, pero dentro hay un argot donde tú vas a entrar a un núcleo donde te sientes reconocido como adolescente y que tomas esa figura. Y ya con el arma que apenas puedes con ella, pero tú te sientes súper. ¿Por qué? Porque ya tuviste esa necesidad cubierta de reconocimiento. Según lo que son simbolismos, significados de los narcotraficantes, es a través de música, de ropa, de todo. Irónicamente, los narcos no se visten como los buchones, y mucha gente ha ubicado la narcocultura como si es de los narcos, y no es así. Entonces, los modos de pensar, las canciones, las formas de ser, la forma de vestir, viene dentro de la narcocultura, que nos ha conllevado a apreciar y a querer a ese tipo de personas, ese tipo de vida, que no importa, hoy debes de vivir como rey, aunque mañana te maten. Disfrútalo, porque la vida es uno hoy, se acabó. ¿Por qué? Porque ellos viven así. El tipo de música, de accesorios que necesitamos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cambias tu estilo de vida, comienzas a entrar, jalas al otro que no tiene trabajo, y vamos a ir careciendo, vamos a ir armando los núcleos que hoy desgraciadamente tenemos las células de 1000 formas, de nombres impresionantes, y de las masacres que hacen, porque ahorita ya no es tanto los símbolos como decías que hacían en el centro, ya no hay tanto aquí, sino aquí es ya te encaran y aquí me pagas tanto, o ahorita te mueres, o tu familia está así, así, así. O sea, aquí ya es mucho más violento. Anteriormente no se veía el descuartizar o el de deshacer los cuerpos en ácido. Desgraciadamente han sido muchas prácticas colombianas que se han traído. Aquí también se entrenan en lo que es Guatemala con los caiviles, que son la violencia máxima, o se van a lo que es la parte del Islam y todo eso para que los entrenen también en la parte de terrorismo, que ahorita vas a entrar. Ahí también se entrenan partes de la delincuencia organizada, como antes mandaban también a la Policía Federal allá a entrenarse. Entonces es un choque de fuerzas, de situaciones que estamos, no sé si estamos empeorando, estamos mejorando, no te lo puedo decir. Yo veo más células y más muertes innecesarias, porque a veces para darte un escarmiento voy y mato a 3, 4, 5 casas, toda la gente que hay, y rafagueo y mato a gente inocente. Pero para que veas que sí puedo entrar en tu territorio y sí puedo matar a tu gente, digamos que de aquí pertenece a uno y de acá pertenece a otro, y es gente inocente. Pero bueno, comienzan totalmente con el juego del asesinato, una vida que no es compatible, cambian radicalmente. Se enseñan a decapitar, se enseñan a quemar, se enseñan a desollar, porque es los entrenamientos que se les tiene que dar. Si no sirven, agarran y te matan, y con permiso, no me sirves más. La pérdida del sentido de vida no lo tienen ninguno de estos tipos de adolescentes ni de jóvenes, porque no estoy hablando de grandes. Los grandes realmente son los hijos de narcos o los narcos que estuvieron, y si es que bien llegan ahí, como el Caro Quintero y todos ellos. Pero ver un anciano, un sicario, un halcón, o el que va subiendo, jefe de plaza, no lo va a ver.
Y toda esta función, pues desgraciadamente trae una desestabilización social, política, económica, totalmente en un país. Y este país no solo está jalando la droga, está coordinado con otro país y que comienza toda esa inestabilidad que desgraciadamente hoy tenemos. Y en todos los lugares, en todas las partes, como ahorita les mencioné, varios países de América Latina. Entonces, la violencia, ¿qué te va a llevar? La violencia te va a degenerar y te vas a retomar otra cultura que no era tu cultura. Vas a cambiar tu patrón conductual de ese niño, de ese adolescente y de su entorno que le conlleva. Va a idolatrar a héroes, ya sean vivos o ciertos santos. Una vez me acuerdo que platicaba yo contigo, que tú me hablabas de Gauchito. El Gauchito Gil. Entonces, agarran ciertas partes para idolatrar, para tener un sentido de vida hacia las malas acciones. Pues es un trabajo. Ellos no se pueden espantar. Hay personas que me dicen, ¿por qué no se espantan? Porque es un trabajo. Es uno más. Eso le tocó. Eso aceptó. Eso es lo que le llegó. Entonces, esa cambio de conducta va a tener influencia en todas las relaciones. Y si tienes niños más pequeños, ¿qué es lo que va a pasar? Es una cadena.